esa plenitud y esa abundancia o excesiva abundancia que Dios nos da tiene su fundamento en el amor de Cristo, en su amor por nosotros. En la paternidad de Dios, sí. Entonces es inconcebible pensar que una abundancia pueda venir de algo que no sea del amor. Por lo tanto, ese amor de Dios que nosotros abrazamos incluye esa bendición sobreabundante que Él nos quiere dar. Yo creo que todos en nuestra naturaleza está que queremos que Dios nos bendiga y queremos que nos bendiga hasta que sobreabunde. Y algo que quiere Dios con nosotros es bendecirnos en abundancia. ¿Qué Sí. es el significado de abundancia? Por encima y por encima, más de lo necesario, súper agregado, excediendo abundantemente, supremamente algo más, mucho más que todo, más claramente. Nosotros somos producto de nuestras creencias. Lo que creemos es lo que nos da permiso de hacer algo o no. Entonces, la gente a veces no logra ser bendecido y salir adelante y prosperar simple y sencillamente porque su creencia no le da permiso. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Hola a todos, bienvenidos a esta edición especial de nuestro discipulado. Casa de Dios es una iglesia que, aparte obviamente de la presencia del Espíritu Santo, sus milagros, su predicación, nos dedicamos a formar personas como discípulos de nuestro Señor Jesucristo. Muy bien, hoy tengo aquí a el dúo dinámico, Steve e Ingrid. Quiero decirles algo, esta pareja, admiro su metodología de enseñar. De verdad, eso de enseñar a niños da un expertise impresionante. Así que soy todo oídos. Muchísimas gracias, pastor. Siempre un privilegio y un honor que nos permita compartir aquí a su lado, y pues la verdad es de que nosotros nos sentimos también muy honrados porque quien decidió un día confiar en nosotros para esa gran tarea de enseñar a los niños fue usted. Y nunca se me olvida que en una oportunidad usted me dijo: mira, si tú le puedes enseñar a un niño, le puedes enseñar a un joven, le puedes enseñar a un matrimonio, le puedes enseñar a un adulto y le puedes enseñar a un anciano. Claro. Entonces yo dije, bueno, me voy a tratar de volver lo más experto posible para poder enseñarle a los niños, ¿verdad? Sí, así que es. queremos darles la bienvenida a todas estas personas que hoy nos están acompañando en este discipulado. Queremos darle las gracias, de verdad. Honramos el tiempo que dedican para poder aprender acá, y el objetivo el día de hoy es poder aprender juntos, ¿verdad? Y recibir de la palabra del Señor. Esta serie está buenísima. Bendecidos bajo juramento, Así es. ha transformado nuestras vidas por completo, Bendito Dios. ¿verdad? Así que quiero iniciar haciéndonos una pregunta hoy a nosotros que estamos acá. Si alguien nos dijera qué preferimos, si poca o mucha bendición, seguramente nuestra respuesta sería mucha bendición, ¿verdad? Claro. Si nos preguntan qué preferimos, pocos o muchos buenos resultados, pues definitivamente muchos. Y sé que en este discipulado hay comerciantes, hay familias, hay empresarios. ¿Y qué pasaría si a los comerciantes que hoy están conectados en este discipulado yo les pregunto, ¿prefieren pocos o muchos clientes? Seguramente me dirán, queremos muchos clientes. ¿Qué me dicen los empresarios? ¿Pocas o muchas ganancias? O las familias, poca o mucha provisión. Hasta en el deporte, ¿querés ver pocos o muchos goles? Totalmente. Qué horrible el 0-0, ¿eh? Sí. Es la cosa más espantosa. Sí. Aburrida. Aburrido. ¿Quién quiere eso? Aburridísima. Nadie. Y yo me ponía a pensar y decía, ¿por qué nuestra respuesta inmediata, pastor, siempre es mucho? Y es porque definitivamente tenemos el ADN de nuestro padre. Mira, en todo, perdón, en todo. ¿Querés un carro con muchos o pocos caballos de fuerza? Claro. Claro. No sé si me estoy explicando. Sí. Sí, seguro. ¿Verdad? Seguro. Entonces, tenemos ese ADN de parte de nuestro Padre, esa naturaleza divina. Y miren este dato interesante. Lo leí en un artículo y dice, en total los científicos calculan que hay 7.77 millones de especies animales.
¿Cuántas? 7.77 millones de especies animales, 298,000 especies de plantas. Entonces yo me pongo a pensar y digo, ¿tanto? Y uno se podría hacer la pregunta, ¿y para qué? ¿Es reflejo del Creador? O sea, esa abundancia de creación de especies refleja la mente del Creador. Sí, totalmente. Y para no ir muy lejos, ¿verdad, pastor? Cuando uno mira al cielo y mira esa cantidad de estrellas, uno dice, wow. O sea, son infinitas. Y quiero leer un versículo que tiene que ver con las estrellas. En el Salmos 19:1 dice, los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento proclama la obra de sus manos. Pero miren el Salmo 147. Él determina, 147:4, él determina el número de las estrellas y a todas ellas les pone nombre. Yo le decía a mi esposa, ¿para qué le puso nombre a tantas? Y mi esposa me dijo algo, pastor. Dios, además de ser un Dios abundante, también es un Dios detallista. Él es en la abundancia detallista. Mira, me impresiona algo que escribiste acá. Cuando hablas de que si queremos poca o mucha provisión, si queremos poca o mucha salud, si queremos poca o mucha vista, ¿verdad? Todo tiende a lo mucho. A lo mucho. Pero tú decís que entonces cuando nosotros queremos eso, dice aquí, nuestra respuesta es mucho porque tenemos la naturaleza de Dios, sí, porque fuimos creados por Dios. Pero además de mucho detallista, pero además de mucho único, porque no ha creado un ser humano igual a otro desde su existencia. No ha salido uno igual a otro, ni uno. ¿No? Entonces, comprender cómo es el creador y después saber que es nuestro padre, la sumatoria de un padre creador que todo lo ha hecho abundante, con detalle y único. Me dice a mí como devorar, ¿verdad? O sea, debería. 2 por 2 dan 4, pues. Sí. Totalmente. Me encanta el sentido común. Buenísimo. Dale, porque esto se está poniendo buenísimo. ¿No? Y recordemos cuando se acerca a Abraham en Génesis, verá, pastor, y dice, te voy a bendecir como las estrellas que están en el cielo y como la arena que está en el mar. Cualquiera podría decir, pareciera ser que Dios estaba tratando de exagerar algo con Abraham. No, realmente él estaba diciendo lo que iba a suceder y cómo se iba a cumplir la promesa. Y muchas veces nosotros creemos que esa promesa no es para nosotros porque se la dio Abraham. ¿O será que es una correcta exageración de que el que logre llegar a esa expresión de fe puede llegar hasta ese extremo de bendición que él ofrece? Pero para aquellos que no logramos llegar a ese extremo de fe, extremando él la promesa, a algo le pegamos, pues, ¿verdad? Amén, así es. Que sea un puchito. Que sea un puchito, pero grandote. Grandote, sí. No sé, como aquel que dice, si le quieres pegar una estrella, pero pues le tenés que apuntar a la luna, pues. Sí. Sí, algo seguro. así, no sé si me estoy explicando. Okay. Y recuerdo, pastor, que uno de estos domingos usted nos enseñaba y nos decía que realmente esa promesa se la dio efectivamente Dios a Abraham. Pero cuando vamos al libro de Gálatas, verso 3 y versículo 29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. O sea que esa promesa de las estrellas en el cielo y la arena en el mar también es una promesa para nosotros. Claro. Nos fue trasladada en Cristo Jesús la promesa de Abraham. Así es. Y hoy, pues el objetivo es que podamos aprender juntos cómo pasar, ¿verdad?, en nuestra vida de lo poco a lo mucho más abundantemente, ¿verdad? Dios no se quedó con el mucho, sino se fue hasta el mucho más abundantemente. Sí, en el discipulado pasado estuvimos viendo la palabra, el significado de la palabra abundante, y la verdad es que es así como que exagerado, ¿no? Exagerado. Pero exagerado ¿para quién? ¿Para el que todo lo puede crear? No. No, para nosotros. Para nuestra mente limitada, que debe ser amplificada o ampliada por la palabra de Dios, que se estreche, que se amplíe nuestra mente. ¿Ok? Y yo quisiera que vayamos a 2 de Reyes, capítulo 4, versos del 1 al 7. Y dice así, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo, mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová.
y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. O sea, tenía deudas, ¿verdad? Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Y él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos, y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y se fue la mujer, cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas, y echaba a ella el aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otra vasija, y él dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Vino ella luego y contó al varón de Dios, el cual le dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, y tú y tus hijos vivid de lo que quede. Pero la pregunta que le hace Eliseo a esta mujer es, declárame qué tienes en casa. O sea, algo tienes que tener, ¿verdad? No, Perdón, y ahorita seguimos con eso que tienes en casa y algo tienes que tener, pero me llama muchísima la atención, muchísimo, que este hombre, de quien ella era viuda, era profeta. sí. Temeroso de Dios. Jehová. Sin embargo, dejó bien trabajada la mujer Sí, seguro. cuando murió. No tenía Económicamente hablando. Que es lo que la gente a veces desprecia. Que desprecia la enseñanza que debe amplificar nuestra mente y mentalidad para creerle a Dios por esa abundancia. Entonces ahora la deja endeudada. ¿A qué horas se endeudó un discípulo de Eliseo, Ujú. verdad? Y yo, ¿cómo así? ¿Por qué no le aprendieron al profeta a no tener las deudas? Sin embargo, viene con él y él le dice, vas a hacer esto, que tienes en casa. La primera cosa, mi querida familia linda, a todos los que están conectados y de verdad especialmente a los discípulos de esta casa, es, podríamos ser profetas, Ujú. ministros de Dios, temerosos de él, pero con un serio problema económico. Wow. Qué grueso. Y tenemos que abrir nuestra mente para resolver ese problema económico que no luce bien en un hombre o mujer temerosa de Dios que es profeta. Ujú. Exacto. Porque dice la Biblia, creed a los profetas y seréis prosperados. Y aquí tenemos un discípulo, profeta, discípulo de profeta, que no está prosperado. Qué Exacto. tremendo. Pues, Adquirir ¿cómo creerle también. la palabra al profeta y seremos prosperados si él mismo tiene una deuda terrible? Claro. Okay. Perdón el... No, y eso buenísimo. está... Pero es que hay que ubicar a la familia tal como es esta Exacto. familia, ¿no? Entonces esta mujer se queda prácticamente con poco. Ajá. Y lo único que tenía en ese momento era una vasija. Yo lo quiero representar con esta naranja, ¿verdad? Una. Ajá. Y posiblemente muchos en algún momento están en esta situación, que lo que tienen es solo una cosa. Un elemento. ¿Verdad? Un elemento. Una unidad. Ujú. Pero lo lindo de esto es que esta mujer le cree a la palabra y obedece. Ujú. Y al ella creer a la palabra y ser obediente, empieza a recibir bendición. Porque de solo tener una vasija vacía, pasó a tener muchas vasijas que incluso fueron prestadas, Sí, ¿verdad? Sí. No eran de ella, pero No. lo que ella necesitaba era producción. sí. Y entonces esas vasijas el Señor hace que se produzca aceite para todas ellas y luego ella tiene ya para poder pagar la deuda y poder vivir ella y sus hijos. Tal vez no se quedó con demasiado, pero de lo poco pasó a tener lo suficiente para poder salir de las deudas y comer ella y sus hijos. Entonces la clave ahí de esta mujer fue ser obediente a la palabra que venía, ¿verdad? De Elías, y ponerla por obra. Tan obediente que sí se encerró, como le dijo. Ujú. Porque dice la escritura, y se fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella con sus hijos. O sea, obedeció los detalles. Ujú. Y ellos le traían las vasijas y ella echaba
del aceite. Entonces, seguir esa instrucción es sumamente importante. Una cosa es ser obediente a los mandamientos y otra cosa es ser obedientes a las instrucciones. Exacto, ¿verdad? que eran específicas para lo que ella estaba viviendo. Tremendo. No, Me y encanta. y de verdad que la palabra del Señor es, además de desafiante, es emocionante porque, como usted, pastor, nos decía al principio, Dios no se queda solo con decir te voy a bendecir mucho, sino que te voy a bendecir, además de mucho, mucho más. Y en el libro de Mateo, capítulo 25. Perdón, antes de que pasen, perdón, es que estoy recibiendo mucha, como que tengo con la conexión ahorita así bien encendida. Buenísimo. En el verso 7 dice, y vino ella y luego contó al varón de Dios, el cual dijo, ve y vende el aceite y paga a tus acreedores, tú y tus hijos, vivid de lo que quede, sobreabundantemente. Así es. Paga y te va a sobrar. Pero me hace clic algo acá. Pienso que había escasez de aceite también. Y a través de la mujer que le creyó a Dios, ¿Ya había para los demás? apareció aceite para todos los demás. ¿Me explico? Claro, y había que comprárselo a ella. Y entonces había que comprarle el aceite a quien lo estaba produciendo. O sea, la puso a producir. Puso su empresa de aceite. Puso su empresa de aceite. Sí, entonces lo que digo yo es, ¿cómo es Dios de lindo que ve que la mujer tiene la necesidad de pagar una deuda, pero la pudo haber pagado a través de... ¿Y qué tal si el elemento que se multiplica es un elemento que en el mercado sobreabunda? Tendría muchísimos competidores para lograr venderlo. Qué buena. Me huele que había, solo me huele, esto es una especulación, no es doctrina, pero es muy de la lógica, que si produjo tanto aceite y se vendió así, se vendió el aceite, es porque o le dio una mayor calidad de aceite a ella que el que existía, o había una escasez, una necesidad de aceite y ella apareció con la solución a los demás también. Yo siempre he dicho que el negocio que no es bueno para los demás, ¿por qué habrá de ser bueno para el dueño? Que al empresario le cuesta. Claro. El empresario debe ofrecer producto o servicio que sea bueno para los demás. Así es. Seguro. Y entonces el negocio será bueno para él, que es el dueño. No, pastor, imagínese cuánto aceite vendió porque le dice, tú y tus hijos, la deuda, perdón. Ajá, era. La pagó a sus acreedores y luego le dice, tú y tus hijos vivan de lo que quede. Vaya, pero no solo eso, sino que la deuda que pagaron era tan extrema que le iban a quitar a los hijos. Sí. O sea, a ti te quitaban los hijos cuando la deuda era tan grande e imposible de pagar. Yo quiero decirte que Dios va a hacer un milagro en tu vida tan grande que va a cubrir esa deuda que es prácticamente imposible de pagar. Amén. Pero debe ser como esta viuda y seguir sus instrucciones. Amén. Qué Esto buenísimo. está fenomenal. Ya nos picamos. Buenísimo. Quiero leer Mateo 25:20. Dice, y llegando al que había recibido 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, 5 talentos me entregaste aquí. Perdón, aquí tienes, he ganado otros 5 talentos sobre ellos. El Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel y sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu... I want you to my arms forever. I am blessed with so many beautiful things, but I think the best is you. You are the most valuable things I've ever had in my life. I don't want to lose you. Señor, y me gustó mucho la referencia que hace mi esposa con la naranja. Única, una sola, ¿verdad? Poca. Pero luego acá entiendo que de ese poco hacia el mucho existe un espacio, y tengo yo acá un canastito un poquito más
pues no solo más grande, sino que tiene más naranjas. De ese poco al mucho, pastor, De esa encuentro una, Ajá. a muchas, existe acá un espacio en el que me doy cuenta que hay fidelidad, claro. ¿verdad? Quiere decir entonces que Dios te va a pasar de lo poco a lo mucho cuando encuentre en ti fidelidad. Así, él fue fiel con lo que le dieron. Ujú. Correcto. Yo recuerdo que en una oportunidad una ovejita se acerca conmigo y me dice, mira, Steve, fíjate que yo estoy orándole al Señor por un carro y me enseñó hasta una lista del color, el modelo, la marca y todo. Y yo quiero que impongas tus manos para que el Señor me lo dé. Y yo dije, con mucho gusto, pero me sucedió algo extraño. Le digo, con todo gusto, le dije, ¿me podrías mostrar el carro que tenés actualmente? Y a mí me dio hasta algo de pena, ¿va? Porque de haber dicho, ¿y este qué se cree o qué? Y entonces me dice, ¿por qué? Me dice, no, es que solamente quisiera verlo. No, me dijo, es que vieras que lo tengo todo sucio, me dijo. Dije yo, muchas veces nosotros le estamos pidiendo al Señor algo mucho más grande y se nos olvidó ser fieles con lo poco que tenemos. Pasa frecuentemente. Pero no solo eso, sino que cuando ya te da lo otro, lo mucho lo debes de volver a convertir en poco. Claro. Para no retener más. Si la gente da un paso y se queda a un paso, en lugar de seguir dando pasos, ¿verdad? Sí, pues que lo mucho se convierta de nuevo. Ahora esto es poco. Buenísimo. Entonces soy fiel, Ujú. ¿verdad? Y boom, viene la Abundancia. Exactamente. Buenísimo. Es un producto de la fidelidad para con Dios en aquello que Él ha provisto. Amén. ¿Verdad? Amén. Ujú. A Así. ver, ¿qué más tenemos? Y ahora vamos a pasar porque como estamos hablando de poco a mucho más abundantemente, vámonos a lo mucho más, porque ya poco, ¿verdad? Ya Mucho tuvimos mucho y ahora mucho más. Y en Mateo 6, del 26 al 27, dice, mirad las aves del cielo que no siembran, no ciegan, no recogen en graneros y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? ¿Y quién de vosotros podrá, por mucho que se afane, añadir a su estatura un codo? Doy fe que no, ¿verdad? Ya que los tres. Sí, no crecimos más. Y entonces, y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, no hará mucho. Más a vosotros, hombres de poca fe. Así que yo aquí tengo también otra, mi canastita, solo que esta está más pesada y tiene más naranjas que la tuya. Y como decía Steve, hay un espacio entre lo poco a lo mucho y el otro espacio entre lo mucho a lo mucho más es la fe. Fidelidad Fidelidad. me lleva a lo mucho, fe me lleva a lo mucho más abundantemente. No les digo, pues son unos maestros. Ajá. Me encanta. Y me gusta porque al enseñan. final el Señor no quiere que vivamos en afán para tener eso mucho más, sino que vivamos con fe, creyéndole que Él es el que puede proveer, así como a las aves, a los lirios, a la hierba que hoy nace y mañana se seca, que uno podría decir, pero si eso vive por semanas y se muere, ¿verdad? Y el Señor alimenta, provee, les da flor, ¿cómo no lo va a hacer con nosotros? Entonces tiene que ver también el creer en Él como Padre y que creamos también que nosotros somos hijos. Amén. Amén. ¿Verdad? Amén. Para que podamos recibir Amén. esa bendición. Amén. El que no comprende la paternidad de Dios difícilmente comprende el resto de las enseñanzas o doctrinas en la relación con Dios. Uh-huh.
Que seamos prósperos no es un deseo nuestro, porque el deseo de que alguien sea próspero viene desde sus padres, aun cuando no haya nacido. ¿Verdad? Exacto. Buscan el mejor hospital para dar a luz, el mejor que pueda cada uno, la mejor ropita, la mejor cuna, Ujú. ¿verdad? O sea, es una ilusión darle al niño, ¿no? Claro. Y ese niño todavía ni siquiera se da cuenta que le están dando. Claro, nace en la paternidad, en la buena y saludable paternidad de parte de nuestro Dios. Buenísimo. Y eso me lleva a recordar, pastor, algo que nos enseñó justo el mes pasado, en el mes de julio, tuvimos una media vigilia y usted nos enseñó algo que me voló la cabeza porque nos decía, miren, cuando yo le pido algo al Señor y en base a esa oración recibo un resultado como tal, lo primero que hago es decirme a mí mismo, esto es mucho más abundantemente de lo que pedí, porque si no es, entonces todavía no ha llegado la promesa completa que Dios me ha Todavía hecho. no ha llegado la respuesta La total de respuesta. Dios. Todavía Ujú. no ha llegado. Entonces mi esposa decía, bueno, tenemos de poco a mucho, de mucho a mucho más, pero el Señor dice, no, no me quiero quedar ahí, hijo, no me quiero quedar ahí. Es mucho más abundantemente. De lo que pedimos o entendemos por el poder. The passion of your love drives me crazy, and your one look steals my heart. Your love has a magical spell on me. It makes me something that I'm not in my life. Baby, I feel the intense passion of your love. de Dios que actúa en nosotros. ¿Qué le pasó a la viuda? Volvamos a la viuda. Ujú. La deuda era abundante Sí. para que le fueran a quitar a los hijos. Claro. Pero dice, paga tu deuda y con el resto vive, o dice coma, vive tú y tus Hijos. hijos. O sea que como que quedó establecido el negocio. Pero dice, con el resto vive tú. Pero ella estaba pidiendo pagar la deuda. ¿Pero qué le dio Dios? El pago de la deuda y mucho más abundantemente de lo que pide Ujú. Y de lo que creyó. o entiende. Entiende. ¿Verdad? Por supuesto. Ahora, esto es como anchar nuestra fe. Esto es como ampliarla, el uso de la fe, porque después que vives un milagro de estos, no puedes regresar otra vez a la misma creencia de antes, No, ¿verdad? algo tiene que cambiar en nosotros. Claro. Para poder ir Me encanta. ya finalizando y de una manera un poquito más gráfica, yo quisiera pedirle a producción si me puede traer un elemento acá solo para poder compararlo con lo que hemos estado aprendiendo. Gracias. Y tengo acá mucho más abundantemente de lo que pienso y de o lo, pido. de lo que pido y de lo que entiendo. Amén. Ahora, ¿por qué utilizar esta referencia? Porque creo que realmente el Señor nos quiere hacer entender, y me gustó muchísimo eso, pastor, que nos enseña, es el deseo de Dios. Sí, Y cuando así tú es. entiendes que eres hijo y que tu papá te quiere bendecir, lo único que tú puedes hacer es recibirlo, ¿verdad? Pero así como existía ese espacio entre lo poco y lo mucho que era fidelidad, y lo mucho y lo mucho más que era fe, también acá dice que vamos a recibir mucho más abundantemente según el poder que actúa en nosotros. Ujú. Yo me ponía a pensar, decía, Señor, ¿qué poder? Y realmente es el poder de su Espíritu Santo, ¿verdad? Cuando nosotros creemos en lo que el Espíritu Santo también puede hacer en nuestras vidas, vamos a recibir mucho más abundantemente de lo que hemos creído, Amén. ¿verdad? Y lo que hemos pedido. Así es. Me encanta muchísimo
esto. Y quiero ir en el cierre a la introducción. Nuestro Padre, que es nuestro creador y el creador, se ha descubierto 7.77 millones de especies animales, 298,000 especies de plantas, aparte planetas, sol, luna y estrellas. Aparte de que Él es creador de la abundancia, es detallista porque le pone nombre a cada estrella, y además de abundante, hace las cosas únicas. Ahora, si yo creo que Él es mi Padre Celestial, guardando las distancias, bajémoslo un poco. ¿Qué pasaría si así fuera nuestro Padre terrenal, al que vemos, palpamos, tocamos, cenamos, comemos con Él? Y ese es nuestro Padre. Ahí en la mesa. ¿Qué clase de petición le presentaríamos a Él y qué expectativa tendríamos de Él? Si entre los seres humanos existe gente generosa con lo que tiene, porque una cosa es tener y otra cosa es ser generoso con lo que se tiene. Dice la Biblia que Dios es rico para con nosotros. Es decir, así como los padres trabajan duro para crear los bienes por amor a sus hijos, pareciera ser que nuestro Padre Celestial, al decir que Él es rico para con nosotros, que no escatimó a su Hijo, ¿cómo no nos dará con Él todas las demás cosas? Que pidamos todo lo que quisiéramos y Dios lo dará si lo pedimos en su nombre, en el nombre de Jesús. Entonces la pregunta es, ¿qué esperaría yo de Dios como mi Padre si es así y tiene todo eso? Claro. Porque podría no tener todo eso y ser así, o ser así pero no tener todo esto. Pero Él tiene todo esto y es así. ¿Qué puedo esperar yo de mi Padre, que es así de generoso y de amoroso, que tiene todo esto y que es capaz de crear lo que sea? Yo esperaría todo y más. Así es. Todo lo que me pueda imaginar. Todo. Bueno, estamos llegando al final de este capítulo de nuestro discipulado. Les bendecimos, les mandamos un gran abrazo. Oramos por ustedes, Padre, en el nombre de Jesucristo. Gracias por toda la gente conectada, por tus discípulos. Te pido, Señor, que sobreabunde tu gracia, tu amor, tu ternura, tu cuidado y tu provisión en sus vidas y familias y negocios. En el nombre de Jesús, muchas gracias, Señor. Amén y amén. Chao, Dios les bendiga mucho.